Dije, mira, abuela, yo veo una niñita que corre para allá y corre para acá. Y entonces, ay, eso es ser los duendes. Nos enteramos, Frank, que resulta que esa casa fue comprada con reales del diablo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo la está pasando? Yo soy Flash. Bueno, estoy aquí en el cuarto con mi mamá, mi bella madre, preciosa. Y bueno, para hablar sobre algunas cositas, bueno, ahorita que estoy de vacaciones acá en Venezuela. Y bueno, hay algunas cositas así que me gustaría hablar con mi mamá que son bastante interesantes. Entonces, bueno, nada, no sé, mamá, ¿qué quieres? Pero póngase el micrófono si quieres, lo agarra aquí con la mano. Claro, porque se te sea más cómodo. No, así mismo. Ahí, es para que se escuche bien, bien clarito. Bueno, sí, si quieres. No sé. Ajá. Hola, saludos de aquí de Venezuela, Goretti Aponte, se les quiere. Tan bella. Coño, mamá, mira, para hablar sobre cierto tema así, sobre algunas cositas, no sé, usted qué puede decir, que fue una mujer que bueno, que también no estuvo pequeño aquí en el centro del país y se fue para allá, para Táchira, que es el borde con Colombia. Este, ¿Cómo fue o sea, esa vivencia así de ser una madre que tuvo a sus hijos y se tuvo que separar de mi papá por problemas, pero de irte a vivir tan joven con él? O sea, y te fuiste a vivir joven con mi papá, ajá. ¿Cómo fue esa experiencia para empezar, pues? O sea, todas las cosas que viviste por allá. Bueno, empezando, era muy joven, tenía 20 años cuando llegué al Táchira. Tú ya tenías un mes de nacido porque naciste aquí en Caracas. Eh, Llegar a una tierra desconocida como el Táchira, San Antonio del Táchira, era un reto porque no conocía a nadie, no tenía familia, solo contaba con la familia de tu papá y era muy fuerte, pues. Me costó mucho adaptarme a la cultura, al medio, o sea, a esa vivencia pues, que tuve que tener. Comencé a trabajar muy fuertemente, a tener negocios allá y esas cosas para poder subsistir y no depender directamente de tu padre. Pues. Estando allá, bueno, fue muy, o sea, de mucha enseñanza porque ustedes estaban pequeños, bueno, tú estabas pequeño, a los 3 años nace, no, sí, a los 3 años Ajá. nace tu hermano Cristian, entonces ya era una responsabilidad mayor donde debía administrar pues lo que era el tiempo entre el negocio y la educación de ustedes. Fue muy difícil, más que tu papá tenía una condición bueno, con muchos problemas, entonces me tocó, era un reto estar sola, pues prácticamente. Y luego a los 4 años nace Marieli, del cual a los 8 meses nos separamos, ¿verdad? Y me tocó venirme, perdí todas mis cosas, perdí todo, dejé mi casa y me vine nada más con ustedes tres y una mochila de ropa. Pero eso por lo menos fue porque usted tuvo que prácticamente emigrar otra vez. Emigraron nuevamente. De cero, de bolas. Empezar nuevamente, no me traje nada, perdí todo. Bueno, eso fue muy fuerte. Al llegar a Caracas o puntualmente en los Valles del Tuy, a llegar a la casa de mi mamá, ya no era lo mismo, ya con 3 niños, ya con más responsabilidades. Me tocó en esos días, el Ministerio de Educación yo había comenzado a estudiar educación en Rubio. Ajá. Me tocó cuando llego a Los Valles, escucho que están
ingresando docentes especialistas en cultura en el Ministerio de Educación en el 2004. Y en ese tiempo yo llegué y fui y casualmente me dicen que si podía ingresar al Ministerio de Educación siendo estudiante. Okay. Bueno, retiré todos mis documentos, los entregué a la zona educativa y bueno, ahí comencé a trabajar con todo lo que era el área de cultura. De ahí, bueno, pasé de ahí a otra escuela en Dos Lagunas y así sucesivamente hasta culminar 14 años de servicio y me dieron jubilación especial. Ahorita actualmente estoy en la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, donde estoy trabajando con la vicerrectora. Y bueno, muy interesante y todo eso. Pero por lo menos, bueno, empezar prácticamente de cero, usted empezó a construir prácticamente, porque usted empezó 2 veces de cero, o sea, sí, cuando te fuiste para Táchira y cuando le volviste para acá otra vez. Exactamente. Pero por lo menos la vivencia, mejor dicho, o sea, o una persona así de las cosas que usted vivió, porque mi papá sufría alcoholismo, por lo menos tengo un consejo que le dé a una persona, una chica, una mujer que sufra, de una pareja que sufra alcoholismo, también de violencia de género y todo eso. Mire, muchas de nosotras las mujeres pensamos que muchos hombres van a cambiar cuando nosotros los conocemos que toman, pues, que son alcohólicos. Que uno dice, no, conmigo va a cambiar. Realmente la persona, si no tiene ese interés y esa fuerza de voluntad, no cambia, de verdad. Nosotros lo apoyamos mucho a tu papá, lo que fue la nona en ese tiempo, que era la mamá de tu papá. Lo ayudamos mucho con Alcohólicos Anónimos, pero él no tenía la disponibilidad de quererse salir de ese medio donde él se encontraba, pues, de esa enfermedad, porque es una enfermedad. Al no querer salir de esa enfermedad, lógicamente tuvimos que separarnos, porque hubo violencia de género, hubo golpes y esas cosas, y yo preferí separarme antes de que sucediera alguna problemática más fuerte. Claro. O que no quisiera mencionar, pero entonces es difícil. Y cuando ya tú eres madre con 3 hijos, es mucho más difícil porque te toca arrear con toda esa expectativa de lo que es la educación, de que tus hijos vayan por un buen camino, de que salgan adelante, de que, bueno, de que todo, y aparte de que vas a un espacio, a una nueva migración, como tú le dices, claro, ¿verdad? Porque vas a otro ambiente. En los Andes es una educación completamente diferente a la vida donde uno ahora reside, que es en los valles. Son 2 culturas diferentes, son 2 medios diferentes, pero gracias a Dios que ustedes pudieron adaptarse y acoplarse a esas culturas muy, muy profundamente, pues. ¿Y qué es lo más difícil de tener 3 hijos, chama? Ay, Dios santo, cada quien tiene un carácter diferente, cada quien es un comportamiento diferente, es una enseñanza única. Cada uno tiene una expectativa de vida, ¿verdad? Por lo menos tú, un niño muy, muy intranquilo, muy, 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 muy. Si yo me portaba bien, no sí, ¿en dónde? Entonces, ¿qué pasa? Que tú fuiste muy imperativo y tu hermano fue muy tranquilo. O sea, fue ese balance. Y luego nace tu hermana, que tu hermana entonces era ni muy tranquila, o sea, y era el intermedio, o sea. Marilyn siempre ha sido el intermedio. El intermedio. Entonces, pero mucha enseñanza, mucha vivencia. Le doy gracias a Dios por los hijos que tengo, porque me dio los mejores hijos del mundo.
Pregunta, ¿y usted antes de tener nosotros, usted quería tener hijos o usted era la que nada, no quiero tener nada? No, yo sí quería tener hijos. Ah, pero tú querías tener tres. ¿O tuviste Sí, uno? sí. ¿O No, tú ya no, estabas clara ya? no, ya, yo quería Verga, tener estaba clara. sí, claro. Ah, y tú cuando te metiste con mi papá, tú tenías 16 y mi papá tenía 30. Sí. Pero nos Pero, casamos a los 20. pero en esa época se veía esa vaina normal. Sí, no había o sea, esa tranca ni mi mamá ni mi papá. O sea, yo no quería que yo tuviera Ajá. novio, pero igualmente yo tenía novio y me lo aceptaron. Y a Pero los 20 mi abuelo sabía que te tenía novio. sí sabía, pero se Se ponía bravo. Verga, que mi abuelo era Sí, bien fuerte, ¿eh? sí. Y mi mamá, bueno, era muy fuerte y bueno, en ese tiempo fue muy, muy fuerte. Pero mi abuela era más fuerte que mi abuelo. Sí, De pana. su mamá fue, De pana. claro. Ajá, pregunta. ¿Es verdad eso que dice que la madre va bajando los niveles según va de dureza según va teniendo hijos? No, bueno, Yo creo que sí. bueno, puede ser que sí, porque por lo menos Porque tú se eres, aburre. Como que ya se no, casa. no, Ah, ya. sino que también uno va agarrando experiencia Ah, y como experiencia. que va manejando, ya va sabes. sabiendo manejar por lo menos. A ver, Sí, sí. vas manejando la Ah, situación. porque el primero normalmente siempre más fuerte, y ya el segundo más leve, y ya el tercero más leve ya. Bueno, sí, puede ser. Ajá, y por lo menos antes, ¿cómo se vivían antes, mamá? O sea, ¿cómo usted, por lo menos, usted trabajaba y mantenía 3 hijos? Porque ahorita es casi imposible, bien difícil. Bueno, anteriormente a mí me tocaba dejarte, tenía unos grandes apoyos. Ajá, Me apoyaba mucho en las casas de hogar de cuidado diario. ajá. Ajá. Y también, aparte de eso, tenía unos grandes ángeles Dios me mandó y me ayudaba con ustedes, como la señora Isabel de allá de Palotal. Ah, se la tía Isabel. Este, ¿Quién más? Mi tía Zulay, ¿no? sí, tu tía Zulay, Tairi. Tairi, esa, Eh, bueno, esa era mi guerrera. ¿Quién más? Y ellos me ayudaron a ese apoyo, pues, porque entre estudiar, porque estudié en la Universidad de Rubio, Es que así, usted estudió, entre trabajó estudiar, trabajar y y cuidarlo a usted era Nah, huevona, una labor difícil. de bastante difícil. No, demasiado difícil, Naguará. Ujú. ¿Cuál es el momento más de que usted se asustó teniéndonos nosotros, o sea, viviendo allá? Bueno, Usted se asustó. una vez que tu papá me dijo, ay, me voy a llevar a Francisco José para el parque de la escuela, porque él trabaja en Palotal. Ajá. Y entonces, él llega a la casa y yo y el niño, ay, yo no sé dónde lo dejé. Ay, Dios mío, qué loco. De pana. Sí, yo no sé dónde lo dejé. Cuando bajo, corriendo, Fran, Ah. estabas montado en el raspa, en que tú te subes la escalerita. Exacto, en el resbaladizo, ¿no? Exactamente, y ya estás a punto de tirarte. Y yo, ay, salí corriendo, pero tú tenías como 3 años, algo así, 2 años. De pana. Fue horrible. Coño, y cuando casi nos pica una culebra. Ah, también. No, huevona, que Sí. salimos corriendo. Sí, que Estamos jugando con unos palos ahí. Y, ay, mira, estamos jugando Cristian y yo, mira, un palo se mueve. Pues puta, No, era una culebra. y es bonito, pues, o sea, recordar cada una de esas vivencias que nosotros pudimos tener, pues, cuando ustedes estaban pequeños. Aparte de eso, bueno, darle un consejo de verdad que a esas madres, que nosotros somos esos grandes impulsos para nuestros hijos. Ajá. Porque nosotros, si queremos sacar un buen producto de nuestros hijos, tenemos que tratar de impulsarlo, de apoyarlo, de estar ahí constantemente, ser perseverante, porque si tú eres perseverante, tú vas a lograr unos grandes resultados con tus hijos. Pero verdad. si tú los dejas así, ay, que hagan lo que quieran, que, ay, no, bueno, si no quiere estudiar, está bien, no estudie, entonces no esperes grandes resultados. Es verdad. ¿Qué le iba a decir? Yo también, mamá. Ajá, por lo menos ahorita que ya pero, o sea, que quería preguntar así por encima. Según antes, ¿qué tú podías, o sea, cómo era la vida antes? O sea, tú trabajabas y podías costear, mantener a 3 niños
mantener la casa, mantener el negocio, o sea, te daba vendiendo, trabajando, te daba antes la plata. Sí, sí. Oye, me acuerdo que usted me sí. compraba regalos No, y sí, juguetes. y entonces por lo menos a mí como siempre me ha gustado todo lo que es la parte de panadería, repostería y esas cosas. Aprendí en un tiempo a hacer pan de jamón y Ujú. yo con un hornito de pequeño de esos empotrados en diciembre hacía un montón de panes de jamón. Ajá. Y así no me importaba estar día y noche, varios días, para poder sustentar y poder cubrir algunas necesidades que me faltaban. Ajá. Que si ropa para ustedes, los juguetes y esas cosas que eran en el momento que se necesitaban y aparte de eso para el sustento de, de la casa. Pues. Y me iba muy bien Claro. en eso. Y en el negocio, bueno, allá un negocio que fue un kiosquito que me dio Coca-Cola, valga la propaganda. Pero usted habló con ellos y ellos le ofrecieron Sí, un negocio. me lo dieron el kiosco y yo lo monté, me lo dieron en San Cristóbal y yo lo monté en San Antonio. ¿Y cómo hizo para bajar esa vaina allá? No, ellos te lo llevaban y te lo armaban en el sitio. ¿Y te cuánto tenía que pagar por eso? No, eso me lo dieron así, con una nevera. ¿Con la nevera? Sí. Antes hacían esa vaina, ahorita ni cagando. No, antes era. Ajá, pero me imagino que, o sea, te lo daban era para simplemente de que tú no le pagabas, pero le pagabas por publicidad. Claro, entonces ellos te vendían a ti el producto. Claro, y me imagino que ellos te dirán, mira, nosotros te vamos a vender a ti la Coca-Cola, obvio. Ay, yo no podía vender otro sino Coca-Cola. Ah, no puede vender Pepsi o No, Chinoto. solo Coca-Cola. Entonces ahí hacía empanadas, hacía pastelitos, tenía una fotocopiadora y así sucesivamente, donde iba sacando un gran sustento para las ventas, pues. Ah, ok. Una cosa con la otra. Pero por lo menos sí es, bueno, sí, antes se manejaba eso. Ajá, mamá. Entonces, usted por lo menos de cómo se vivía antes, ok, chévere. Pero usted llegó, o sea, para no enredarme, ¿usted qué le pasaba por la mente cuando por lo menos agarró que obviamente no podía aguantar más los problemas y todas esas cosas allá viviendo con mi papá, y usted se mudó para acá? Usted no tenía como miedo, algo así, por teniéndonos nosotros tres y eso, para salir adelante otra vez. Claro. Ahora, porque fue un trabajo, me imagino, para meternos en escuelas y todo eso. Fue muy fuerte, Francisco, porque fue tan fuerte porque yo me sentía sola, me sentía angustiada, necesitaba que ustedes fueran, tenerlos bien cuidados y yo no los podía cuidar directamente porque claro. yo obviamente tenía que trabajar en la calle más de 8 horas. Ajá. Para poder sustentarlo. Y bueno, también aquí recibí apoyo de las casas de hogares de cuidado diario que en ese tiempo habían. Y claro, ustedes recorrieron varios centros de cuidado diario porque en 2 ocasiones los maltrataron, que los pellizcaron y esas cosas. Claro. Y yo siempre estaba pendiente de eso, pues. Pero en ese crecer, por decir, en ese buscar de solucionar, conseguí gente también muy buena que me apoyó, pues. Claro. E igualmente lo fui a ustedes dándole las herramientas para que ustedes se pudieran ir a la escuela muy pequeño o los llevaba a lo más cerca, porque yo trabajaba muy lejos, entonces era una vivencia difícil. De los 3, con la que pasé más trabajo fue con Marieli. Claro, porque ya Marieli fue cuando ustedes estaban en separación ya. Sí, ustedes estaban un poquito más grandes, Marieli chiquitica, y entonces, bueno, la cuidaban 500 personas y aparte de eso tenía un transporte y entonces cubrir los cuidados, más el transporte, más todo lo que sustentaba, más la comida y todo eso era una cuestión fuerte. No, verdad, sí, me imagino. Fuerte. Y por lo menos usted en su niñez, ¿cómo usted pasó generalmente su niñez? ¿Si usted le pareció como una chica normal, no sé, como la de esta época, no? Diferentísima. No, muy diferente porque conté con mi padre, que ahorita ya no existe, o sea, no está aquí en esta tierra, pero sí me acompaña siempre, mi padre, profesor Edgar Aponte,
y mi madre todavía sí está, gracias a Dios, está viva. Pero mi niñez fue muy difícil porque como yo soy la hija mayor, Ajá. mi papá siempre nos crió así de un estilo más guerrero. Entonces yo no que si jugar, que si no tenía esa, Muñecas y no, eso, no, mamá. sí tenía muñecas, pero no tenía tiempo para jugar, Ajá. porque tenía que irme con mi papá a ayudarlo, a ser los ayudantes en el camión cuando saliera del colegio para ayudarlos a hacer una factura, para ayudarlos a vender chuchería que mi papá vendía con un camión mercancía. Entonces, fue una infancia atropellada, Claro. pero con mucha enseñanza. Me enseñaron muchas herramientas para yo ser fuerte, para yo guerrear, para que no me quedara en el camino, para no depender de nadie. Esas cosas me las enseñó mi papá. Pero, exacto, pero prácticamente trabajó de pequeña y se crió en eso, pues, Sí, echándole ganas. Sí. Y después de prácticamente ser adolescente, te fuiste a vivir con mi papá, que seguiste trabajando prácticamente. Sí, prácticamente, exactamente. Entonces, es difícil, pues, ahorita en esta vida, ahorita a mi edad, es que yo siento que ya estoy empezando a vivir nuevamente. Porque Claro. ya ustedes están grandes, porque ya ustedes me apoyan, me ayudan, están ahí, son mi mano derecha, son mi hombro, son mis guerreros, son mis hermanos, son mis familias, o sea, son mi todo. Y eso es mi gran apoyo y lo mejor que yo pude sembrar en ustedes, ese amor y ese respeto y ese avance y esa prosperidad y esa gana de vivir y de guerrear que como hijos tienen. Exacto. Mi gran apoyo. Pero que le iba a decir yo también, mamá, no sé, algo así loquísimo que le haya pasado a usted en la infancia, mamá, que usted te haya escapado por una fiesta, una vaina así. No, lo que yo, no. ¡Ay! No vale. Te robaste la cara ahí, ¡ay! No, que sí lo me más loco que yo pude haber hecho así cuando estaba pequeña fue que una vez un tío tenía unos cigarros y yo agarré un cigarro y lo fumé y me ahogué. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mamá? ¿En serio? Yo nunca había fumado ni nunca he fumado. Ni pana. Pero, ay, no, yo no, chaval, qué loca. Loca. Pero con mi tío acá nunca pasó una vaina así. No, bueno, la única, cuando estábamos pequeños fue que tuvimos una vivencia en una casa donde vivíamos. Ah, eso es lo que dije diciéndole. No, pero no sé si es eso o no. Ajá. Es la casa donde vivieron que la vendieron. Ajá, no, esa casa era alquilada, pero... Ah, no, pero echa el cuento de ese primero, Ah, bueno, esa casa, mi hermano, que yo le tengo, yo soy mayor que él 3 años, él llegó y estábamos en esa casa. Ajá. Y resulta, que empezamos a sentir cosas extrañas en la casa, cosas como paranormal. Ajá. Nos paramos en la noche y la casa yo sentía que la casa daba vuelta. Y yo me paraba, es como que me transportaba, mi cuerpo quedaba en la cama y yo me salía del cuerpo y veía a mi mamá y mi papá acostados, o de repente lo veía en otro lado, pero acostados aquí. Era una cosa loca. Ok, bueno, ajá. Yo nunca le conté nada a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a nadie. Ajá. Entonces, porque yo pensaba que ellos me iban a decir, está loca. Está loca o está mintiendo. Sí, entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo toda la noche eso era un calvario. Yo empezaba a rezar. Era horrible. Bueno, ajá. Resulta que eso pasó, salimos de ahí, de esa casa, nos fuimos a otra casa en Villa de Cura. Ajá. Donde empezamos a ver duendes. Yo veía duendes. Pero ya va, usted no vivía en esa misma casa, sino en otra. No, en esa que te estoy diciendo que la casa daba vuelta. Ajá. Fue en Charallave. Sí, en Charallave. En la Plaza Vieja. Que se llama, ¿esa casacita todavía? Sí, la Quinta Ester. Esa está. Sí, yo te puedo enseñar para que tú veas. Vaya. Ajá. Bueno. De ahí nosotros nos mudamos a Villa de Cura. Y en Villa de Cura hacia el llano. Villa de Cura está hacia San Juan de los Morros. San Juan de los Morros. ¿En dónde? Villa de Cura. Villa de Cura. Cuando la villa de San Juan de los Morros. Ajá. Ok. Entonces,
Ahí, Francisco, empecé a ver, mi mamá iba embarazada Ok. de mi hermana menor, de mi hermana, pues de De mi tía Paola, ajá. ajá. Resulta que yo tenía 6 años en ese tiempo. Ajá. Ajá. Entonces, en eso mi mamá empezó a sentirse mal, y empezó a sentir cosas extrañas y bromas. Y nosotros ve duendes con los cabellos largos corriendo de lado a lado. Mierda, pero mamá, ¿en serio te veía ¿De duende? verdad? Ajá, pero Se veía- ¿cómo se ven? Ajá, se ve de espalda, el cabello largo, lisito, lisito, lisito. Y tú abajo no le ves pies ni nada. Por el cabello. Por el cabello. Ajá. El cabello de largo y se ve un espacio así, o sea, tú lo ves en el aire. Prácticamente es volando. Ajá, prácticamente. Y cuando tú viste por primero no te asustaste. No, pero es que tú lo ves y tú no te fijas en eso de detalle. Tú los ves como que van corriendo. Ajá. Pero ves el cabello, Okay. espalda, dorado, el cabello dorado. O sea, no tienen el sombrero y no, como lo dibujan como por ahí. Niña. Como niñas. Como niña. Ajá. Ajá. Entonces corrían de lado y lado y bien nosotros. Entonces yo le empecé a decir a mi bisabuela que vivía con nosotros. Y dije, mira, abuela, yo veo una niñita que corre para allá y corre para acá. Y entonces, ay, eso es ser unos duendes. Nah, huevona, yo Ay, me asustaría. No, pero yo no sabía que era duende, yo no sabía que era eso. Tenía 6 años, Fran. Ah, tú tenías 6 años, a ver. Ajá. Ajá. Bueno, entonces después nos enteramos, Fran, que resulta que esa casa fue comprada con reales del diablo. ¿Cómo así? Bueno, eso era como decir ay, ¿cómo te puedo explicar? El que era dueño de la casa hizo un pacto con el diablo. ¿En serio? Y él era pobre. Y cuando hizo el pacto con el diablo, él se hizo millonario y construyó esa casa con reales del diablo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo, ya la casa estaba envenenada. Pues. Entonces, ellos lo que querían era la niña que traía mi mamá. Ellos querían quedarse con esa niña. Los duendes estaban detrás de ellos. Yo pensé que el que está embarazada era de mi tío Cristian. No, de Paola. De mi tía Paola. Uh-huh. Entonces, mi tía Cristian entonces no existía. Bueno, obvio, ¿no? Porque claro, nació los 2 años después. Querían ir a mi tía Paola. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá empezó a sentirse muy mal, y tuvieron que ir hasta que un curandero, un bicho, como un brujo. ¿Y mi abuelo qué decía? ¿Y mi abuela? No, estaba muy angustiado. Pero estaban asustados. Claro. ¿Y cómo hiciste tú? ¿Te echaste a dormir con ellos? No, empezaron a buscar forma, porque nosotros, mi papá que teniendo negocio y todos, nos fuimos a la ruina. Nos fuimos a la ruina porque, por eso. O sea, sí, porque fue como una atracción como de nosotros quedar en ruina, pues. En ese tiempo. Pero perdóname que te pregunte. O sea, mi abuelo y mi abuela Ajá. económicamente estaban bien, entre comillas. Tenían los negocios, vivíamos alquilados ahí, pero teníamos negocios de distribución de productos de limpieza. Mi papá siempre tenía. ¿Y cómo mi abuelo montaría esa vaina nada más? ¿Tú sabes? No, sí, mi papá. Porque mi abuelo no es que tenía plata. Le daban crédito y entonces pagaba. Porque mi abuela era pobre. Ajá. Pobrecita. Ajá. Y se le echó bola con mi abuelo. Ajá. Y salieron adelante. Y después tuvieron una mala racha de Viernes Negro. Y eso, entonces, pero ajá, pregunta, ¿y el dueño de la casa? Él ya había muerto en la plaza. ¿Cómo así? En la plaza había muerto con un infarto que le dio como un rayo que le partió el corazón en la Plaza Bolívar de Villa de Cura. Y nosotros nos enteramos después. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de todas estas locuras, nosotros nos volvimos a ir de esa casa y nos volvimos a regresar para Charreave. Ok, ya va. ¿Y quién les alquiló esa casa entonces? Una persona, no sé, alguien, un familiar, no sé. Que la tenía abandonada y ustedes se fueron para allá. Alquilada. ¿Y esa casa te cree que exista? Sí, existe. ¿Y te cree que y la casa es como de 4 pisos. ¿De pana? ¿Es una mansión? Sí, no es una mansión, una casa de 4, como de 3 pisos con una terraza arriba. Yo me acuerdo y todo clarito la casa, Fran. De pana. O sea que si te agarra el carro y tal, podemos ir allá. Claro, yo le digo le pregunto a mi mamá exactamente que me dé las coordenadas y mi mamá me dice. No te creo, claro, yo me acuerdo, mira, la casa la tengo clavada aquí
clarita, Porque eso clarita. fue un Es más, microtrauma. la casa, Francisco, no te puedo explicar dónde estaba el árbol, pero había un árbol que daba con el techo arriba de la terraza. A la verga. Imagínate lo alto que era el árbol. Ajá. Y daba la sombra arriba en la última terraza. Mierda. Fuerte. ¿Y usted cuánto tiempo duraron ahí? Como unos meses. Verga, ¿y usted cómo dice? Pero ya va, la vaina de los peos, los duendes y esas vainas, ustedes empezaron en el primer día, del No día sé, cero. no sé si el primer día, Fran. Pero sí fue pasar por los Ajá, días. no. Y tú aguantaste bien, seguiste viendo y seguiste viendo después Sí. ya saber toda esa vaina. Sí, yo, bueno, Todos los días pasaba esa vaina. O Francisco, un día yo era sí. una niña, Ajá, ajá. pero como sea, era la mayor, era como una adulta. ¿entiendes? Claro. Pero mi papá empezaron a buscar soluciones, y fueron hasta un brujo y le dijeron, usted, si no sale de esa casa, la niña se va a morir. Mierda. Y tuvimos que salir inmediatamente de esa casa, perdiendo lo que fuéramos a perder. Mierda. Llegamos a echar a llave, nuevamente a la casa que daba vuelta, Ajá. y entonces era alquilada. Y seguí en la misma rutina, viendo cosas feas, y resulta que después a la larga nos enteramos que en esa casa hacían brujerías Mierda. negras. Ah, la Bueno, mierda. y yo no le dije nunca nada a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, Y ni yo- a mi hermano, ni a nadie. Pero ya ellos sabían lo de los duendes porque tú le dijiste, ¿no? ¿O no? Claro, ya yo le había dicho a mi abuela, no te dije. Ajá, ajá, ajá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a los años, hace poco, como unos 3, 4 años, estábamos donde mi mamá y vemos un duende de plástico. Un duende de plástico que tenía una guitarra. Yo no sé si tú algún día la viste. En la casa. De ¿Dónde? mi mamá. Ajá, ajá. Un plástico, un muñeco de plástico, Ajá, un ajá. duende. Entonces, cuando vemos el muñeco, cuando veo el muñeco, el duende, yo me asusto. Yo dije, Ruiz, ¿este muñeco todavía existe? Le digo a mi mamá, sí, ese lo tengo todavía y ese era tuyo cuando estaba chiquita. Y cuando mi hermano lo ve, dice, mamá, todavía ese pedazo de duende existe. Y empezamos a echar los cuentos. Mamá, ese duende me salía a mí cuando yo vivíamos en la casa de Charallave. Y empezamos a contar, mira que a mí en la casa cuando vivíamos en Charallave empezaba a dar vueltas, llegar, a mí también, y me pasaba esto y me pasaba aquello. Y resulta era que sí veíamos los dos lo mismo, pero ninguno se atrevía a decir nada, nos daba miedo. Claro. Es más de una vez sentimos que nos tapaban la boca y teníamos ganas de hablar, pero con la boca tapada no podíamos decir nada porque sentíamos que nos trancaban. Miércoles, Era ¿en serio? fuerte, era fuerte. Era fuerte. Ajá, y después de ahí se fueron a ir para. Después que vivimos en Charallave, nos fuimos a vivir a Cuba. Ok. Ajá, en Cuba ya yo tenía como 10 años en una residencia, un edificio. Ah, creo que tú me mostraste. Ajá, De un edificio. Ujú. Ajá. Y de ahí a- nos fuimos a vivir a Quebrada La de de Cuba. Cuba, que es la casa de mi abuela. No, a la casa de Quebrada de Cuba, que es donde están los mangos. ¿Te acuerdas que yo te enseñé que está en la esquina de la escuela? Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ajá. Y después de ahí, a la casa donde vivimos actual. Y como hizo mi Bueno, abuelo para donde comprar esa vivíamos vaina abiertos. si ya no tenía negocios. Mi papá ahí tenía otra vez negocio. Mi papá se volvió a levantar. Verga, mi abuelo entonces Sí. era un hombre que le echó Sí, bolas. porque mi papá estudió, era docente, pero él decía que como docente no iba a conseguir una casa propia, pues. Hasta Y en entonces- esa época. Sí, en esa Y época. no era era los difícil. docentes no ganaban tan bien tampoco. No, o sea, no. Entonces, mi papá, ¿qué hacía? Mi papá distribuía mercancía, café, así pues, producto, tenía 3 puestos en los mercados y él decía que como docente no iba a conseguir una casa porque no daban crédito, Francisco tampoco. Nunca Mierda. dieron crédito. Entonces, Increíble como no mi daban abuelo le crédito, echaba pues. bola a esa Sí. vaina. Entonces mi papá llegó, vendió un carro, vendió cosas así para poder dar las iniciales y lograr comprar la casa donde vive actualmente mi mamá. Claro, porque, exacto, yo tengo entendido que mi abuelo tenía un carro. Mi papá tuvo varios carros, tuvo un camión, tuvo una wagonier, Y era vender y comprar y agarrar dinero e invertir. No, él tuvo varios carros que fue comprando, adquiriendo de sus cosas, pues de sus ventas. Ajá. Ajá. Y cuando le salió la oportunidad de comprar la casa, vendió una wagonier, dio la inicial y sucesivamente hasta que... Pero fue vendiendo carros y carros y carros para allá. No. O sea, él fue reuniendo. Él vendió la wagonier, dio inicial, después quedaron en cuotas especiales, seguía trabajando
Y él iba pagando, amortizando hasta que canceló la casa. ¿Y la casa en ese tiempo cuánto le costó? ¿No recuerdas? Costaba 350 bolívares, Que que era... con los intereses subieron a 400, Ok. porque mi papá la pagó por parte. Ajá, Era un y... dineral. Eso fue, Tirando un número así eso fue en el raro. 85. Mierda. Ajá, pero tirando un número así, sin cálculo y sin nada. Para ahorita la época, ¿cuánto te cree que es $100? $100. No, ¿Cómo así? en dólares. ¿Cuánto te crees En que es dólares. $100? Hermoso. Tirando un número así, para la época. No sé. Yo digo que como No. $35,000. No, debe decir, no sería más. Bueno, no sé. Porque digo era tan yo, costosa, mamá. era muy costosa, pero bueno. Era como el costo de varios carros. Ujú. Entonces debería fácil costar como unos Es que la $200,000. La Wagonia la vendía en ese tiempo en 40. En 40. Ah, en 40. Y Sí, la casa o costó sea, 400. la casa fue, creo que fue 350,000. Así Ajá, como ajá. de, ajá. Y la, La Wagonia le costó 40,000. O sea, la vendía en 40,000. entonces quiere decir que para la época una Wagonier debe costar ya. Gordo, César, un carro, una Wagonier, una camioneta, ¿cuánto te cree que te está costando así un número, tirando un número así? Buena, como $1,000, ¿no? 1.500. Por ahí. Ponle 2.000. Entonces, si eso costaba 2.000 y era 30.000 40,000. y era la vendió 30.000 y la casa costó 300.000. No, la camioneta la vendió en cuánto? En 40,000. 40.000. Y la casa costó 400. Quiere decir que 10 camionetas costaba eso. Y si ahorita una Wagonier costaba 2.000, quiere decir sí, costó como... Sí, como 40.000, 50.000. Sí, algo así por ahí. No, claro, porque igualito también las cosas en ese tiempo no eran tan costosas como ahorita. Sí, eran pues. costosas, Fran. Claro, porque eran muy costosas. claro, lo que pasa es que es verdad, era como 40.000 para esa época. Que era mucho. Era mucha plata, era como ahorita costara $500,000 más o menos. Ah, ya sí, verdad, tiene razón. Bien. Claro. Sí, era mucho real. ¿Qué te iba a decir? Pero nada, ahora mi abuelo le echó un camión, un hombre demasiado trabajador. Demasiado. ¿Y quiénes trabajaban con él? Él, usted y mi tío Edgar. Claro, sí. Y él tenía unos puestos en el mercado. Esos mercados. ¿Y quién era atendía? Perdón que le pregunte. Uno lo atendía mi mamá. Ajá. Tenía dos ayudantes. Ahí. Ok. ¿En el mercado de Echardía? Sí, pero antes era por otro lado, por Disframar, por donde está por ahí en la calle. Ajá. Y otro lo tuvo en Cuba, uno lo tuvo en San Casimiro, uno lo tuvo en Nueva Cuba. Mi papá se la pasaba así, pues, en varios puestos, depende del día. ¿Y eso día. los vendió todos? Ya se perdieron, pues, o sea, no los continuó y se perdieron. Okay. Y como él también se enfermó de azúcar, de diabetes, tuvo que también desistir de algunos puestos y esas cosas. Y no pudo continuar, pues, en su tiempo. Y ya, bueno, ya tiene 11 años de muerto, imagínate. En los últimos años lo que hizo fue dar clases. Puro dar clases y la sabía de todo. Y trabajaba en el Ezequiel Zamora, dando matemática, física, química. Porque Nahuala sabía de toda vaina. Inglés, biología. Nahuala. Mi abuela estudió enfermería, ¿no? Sí. ¿Y tú, si no hubiese estudiado educación, qué hubiese estudiado? Derecho. ¿Derecho? ¿Vos no estudias derecho? Tengo ganas. Deberías ponerte a estudiar, ¿sabes? Ahorita estoy haciendo una maestría. Yo ahorita no, estoy haciendo. Puedes estudiar derecho. Pero porque eso, porque te me dijo que si no hice estudiar eso, hice estudiar derecho. Porque no estudié derecho, mamá, porque era muy difícil. No, era muy costosa y no podía, de verdad. Quería preguntar yo, mamá, coño, por lo menos ahorita, algo que quería que por lo menos hablar con usted, ahorita por lo menos usted que es madre de una hija, bueno, de 3 hijos, por lo menos de las cosas sí que usted me comentó por encima, sí, de una de las vainas fuertes que le pasó fue con Marieli, pero no lo sé porque usted no me lo ha comentado todavía, por lo menos, ¿de qué es eso? O sea, ¿qué fue lo que había pasado con Marieli, que tuvo un novio que le hizo un poco de vainas? Ajá. Bueno, Marieli tuvo un novio. Ajá. Que bueno, en el principio me caía bien y eso, entre lo que cae. Ahí te puede hablar como usted quiera libre, sí. Ajá. Si quiere decirle plasta de miércoles, dígale. Bueno, en ese momento, bueno, sí. Ajá. Bueno, pero luego empecé a notar que había una problemática que era muy posesivo. Entonces, bueno,
Mariel lo permitía, aunque yo siempre le dándole las instrucciones, ella lo permitía, bueno, pasó. ¿Qué pasa? Que un día, bueno, se quedan aquí, eso fue en diciembre, y un 31 de diciembre, porque quedamos en feliz año y eso, llegaron personas a mi casa a saludar, y él empezó a notar que estaba, o sea, él no conocía a nadie, y empezó a darle consejo a la gente. O sea, como que No, pero ya va, ¿cómo así? él no O sea, conocía a nadie. a usted llegó, él no conocía a nadie. No Y conocía. él entró acá y estaba normal, ajá. Ajá. Entonces, no conocía a nadie, estaba allá afuera hablando, llegó gente aquí a saludarnos y eso, y de repente él empezó a notar, a decirle cosas así diferentes, pues, mira, tú trabajaste con fulanito de tal, y él nunca lo había visto, nunca, no sabía ni el nombre, ni el apellido, ni nada. ¿En serio? Ajá. Y empezamos a notar esas conductas, y entonces él decía, después viene nos dice que era que alguien le decía, él hablaba como con los muertos, con los fantasmas, no sé, con los espíritus le decían, el fulanito de tal, esto, esto y esto, y le va a pasar esto y esto y esto. ¿Sabía el futuro? Ajá, pero ya va. ¿Y él siempre supo esa vaina? Él leía las manos. Él le agarraba las manos así a las personas. Ajá. Y él le decía, mira, te va a pasar esto, le va a pasar aquello. Y entonces, de pana, pero sí. Él siempre supo, o sea, él siempre supo esa vaina. No, fue algo que le empezó a hacer. O sea, no sé. Una huevona. O sea, se comió una arepa y empezó a... O sea, era algo así, a lo mejor lo sabía o no lo quería asumir o X, no sé, ¿verdad? Pero qué raro. Pero ¿será que él se dedicó a aprender esa vaina? No, él no, él ¿Quién? es gitano. Un gitano. Pa' ver, Mari, pero llégate para acá para que cuente la historia bien. Ajá. Uh-huh. Entonces él empezó a descubrir que a través de las manos, ¿verdad? Ajá. Él podía ver más allá, pues. Ajá. Y bueno, y él muchas cosas que también, él se fumaba un cigarro y le decía a la gente, te va a pasar esto, te puede pasar esto, así y cosas que él haya dicho pasaron. Sí. Ejemplo. Él le dijo a una persona algo, ahorita no te lo voy a decir exactamente, pero sí se dio y mucho lo alertó. No hagas esto, no vayas a hacer esto porque te puede pasar esto. Ok. Y esa persona estaba en riesgo porque él pertenecía a una banda. Él perteneció a una banda en un tiempo y se lo dijeron. Si usted le van a venir, le van a ofrecer algo. Ok. Entonces, si usted lo acepta, usted va a saber que le va a pasar esto y esto de consecuencia. Y él al principio no creía X y Z. Como común, claro. Ajá. Al tiempo, como a los días, él estaba en la entrada de la mata, en Arenal, en un sitio, y se le pasaron exclusivamente unas personas, unos malandros, le dijeron, usted es fulanito de tal, no voy a decir nada. Okay. Y usted perteneció a tal banda. Nosotros necesitamos, te vamos a dar todo el armamento para que usted trabaje con nosotros. Y él se acordó en ese momento lo que ya mi yerno en ese momento le había indicado. Y como que reaccionó con lo que me dijo este carajito. Porque Jornaldo en ese tiempo eran 17 años. Okay. ¿Entiendes? Bueno, pasó eso, Fran. Al día siguiente fue más intensa la cuestión. Okay. Se siguió viendo otras cuestiones que el muchacho como que empezó a sentir como varias, como que si sentían una guerra interna entre espíritus buenos, espíritus malos, una cosa así. ¿En serio, mamá? Y él se empezó a sentir así. Pero él le llegó a decir, ¿van a ustedes? Claro, Francisco, porque como íbamos a saber si no nos decía.
Ah, pero te digo una vaina a ti que, No, ajá, a mí no, o sea, se empezó a notar que él empezó a sentirse y empezó y como que a no se decaer. asustaron. Claro, No, Francisco, yo estaría más cagado. claro, ¿Y Marieli Francisco, cómo estaba? asustada también. De pana, Mari. Claro, Francisco. Pero es para acá, Mari. Entonces, asustado porque no sabíamos nada, no, nunca habíamos recibido esa expectativa pues, Ok. de vida, nunca habíamos estado en eso. Resulta, Fran, que yo llego y empiezo a buscar formas para ver cómo ayudar a este chamo, porque fue una experiencia así, ¿cómo se dice? Diferente, ¿verdad? Que no hallamos cómo hacer. Y O sea, él al principio, él tenía un amigo que era gitano. El señor tenía como 60 y algo, 64 años. Ajá. Y él, el gitano le enseñó a leer las manos, pero solo las leía cuando estaba borracho. ¿De pana? Sí. Ajá. O sea, cuando ya estaba ebrio, ya empezaba a leer las manos. O sea, te agarraba las manos tipo normal, Ajá. tipo así, y te decía tal cosa. Ajá. Y por lo menos las personas a veces sí se lo agarraban muy en serio, ¿sabes? Ajá, pero ¿y él Y nunca te en llegó a decir una realidad, vez a ti? no. ¿Verdad? ¿Y nunca le llegaste a preguntar? ¿Nunca te dio miedo esa vaina? Sí le llegué a preguntar, pero nunca quiso hacer nada de eso conmigo, pues. Ajá, y él hasta ahora sigue haciendo esa vaina. No sé. Ajá, y cuando le dijo las vainas, la gente ahí, la gente que decía. bueno, resulta que nosotros empezamos a buscar la forma de ayudarlo. Y yo llegué, como yo sabía de una persona que supuestamente era bruja de aquí de la comunidad, una persona que Ajá. sabía, yo le digo, mira, fulanita, para no decir nombre, Ajá. yo necesito que tú me ayudes a mi yerno porque le está pasando esto. Ok. Siento que él como que tiene una guerra interna. Ok. Y entonces, ay, sí, cónchale, será. No, eso hay que controlarlo. Bueno, resulta que la señora viene un día para acá y ahí coordinamos, ¿verdad, Mariel? Y llegó y se puso a hablar con él y no sé qué más. Y la mujer se dio cuenta que el carajito tenía unas luces. O sea, el chamo nació con poderes. Poderes, poderes de poderse conectar Ok. con los muertos, con los espíritus. O sea, era como un medium. Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Él empezó a tener y necesitaba como la canalización de eso, O sea, dominarlo. dominarlo, Ok. ¿verdad? ¿Qué pasó con esta señora? En vez de ayudarlo a dominar, empezó a trancarlo, ¿Cómo así? a trancarlo. O sea, ella quería robarle las luces a él. Yo no sabía tampoco que eso se robaba. ¿Cómo así, mamá? Eso se roba, el que sabe, El que sabe, ajá, sabe ajá, que... sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿ella qué hizo? Le robó las luces, le trató de robarle las luces y lo ató con algo que hizo para robárselo. Pero no, eso no ocurrió ese día. Eso no ocurrió ese día. Ajá, ¿y el carajo qué decía o qué hacía? No, Francisco empezó a sentirse mal, mal, ¿verdad, Mariel? De una cuestión que se iba a morir. O sea, ella lo bloqueó de tal forma que el carajo empezó que si yo no busco otra ayuda, el carajo se muere. De pana. Y... Entonces, ¿qué pasa? Pasó ese día y ella como que empezó a analizar la cuestión, le puso ¿qué fue lo que le puso Mariela? Como una tira, ¿no fue? Que le puso aquí, una tira negra. Que supuestamente protección. De protección, y no era protección. Entonces, ¿qué pasa, Francisco? Llegó al día siguiente. También muchos choques de, ¿cómo le digo? De religiones. Sí. ¿Por qué? Porque al final él trabajaba era con los muertos y ella con los espíritus. De pana. Sí. ¿Y no es la misma vaina? No, son diferentes. ¿Por qué?
Bueno, cada quien tiene una forma. Los muertos son los muertos, Francisco. Y Y la espíritus. parte espiritual es otra. De los espíritus. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ella, como se dio cuenta del poder que tenía el muchacho, Ok. ¿verdad? Llegó y agarró, nos dijo, vamos a hacer una sección con varios, supuestamente para ayudarlo y tal. Ajá. Bueno, Francis, resulta que vinieron varios amigos de ella y entonces le hicieron una vuelta y todas esas cosas. El chamo pidió que iban a venir ciertas personas y él dijo con nombre y apellido quiénes, porque tenían un problema de cáncer y que necesitaban hasta un samuro. Un samuro. Ajá. Entonces, el samuro, cuando llega el día de la sesión, el chamo se transportó en un chaparrero. Un chaparrero es una entidad es como no sé cómo podría decirse, un ánima, un santo, un ánima, pues vamos a decirlo, Ajá. que trabaja con monte, con X, que existió, que él se transporta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, necesito que esté aquí Dani, que esté otro, que tienen problemas de cáncer. Y empezó a preparar el samuro. Ok. Lo mataron, lo arreglaron y a cada uno le dieron un pedacito. De samuro. De samuro. Carne de samuro. No, pero Sí. eso era un samuro que estaba. Pero que era estaba criado, era sí. un samuro chiquitico, recién nacido. No era un samuro Y esa de carne esos de los negra, que- esa No, carne negra. era blanca. ¿Cómo hace blanca? Francisco, nosotros la gente consiguió un samuro No era un chiquitico. samuro de esos de los No, que de se la los pasan negros, volando, no. Así. Y eso lo hizo para curarle el cáncer. Acá el cáncer a unos de ahí y la enfermedad de otros. Ajá. Y ese mismo día que hicieron eso, llegaron y bajaron una entidad que se llama el varón del cementerio. Ajá. Ese varón del cementerio es una entidad fuerte. Es muy fuerte. Es como decir rey del cementerio. Mierda. Entonces, es una entidad muy fuerte y empezaron a llamar a cada uno de los que estaban ahí reunidos en esa sesión. Entonces, ¿Y eso lo hicieron en dónde, perdón? aquí, ¿Dónde, mamá? aquí atrás, aquí en el patio. Ahí donde nosotros nos sentamos ahí a hacer la parrilla. ¿Aquí en la casa? Sí, ahí afuera. Ahí. Uh-huh. ¿Y Cristian dónde estaba? Aquí adentro. ¿Y Cristian no cree nada de esa vaina? No, ¿Y qué? Ajá, ¿y por qué no salió a ver? no, ni salió, ni nada. Pero no podía salir. Sí podía, pero no salió. ¿Y ese poco gente estaba aquí? Uh-huh. Mira, Y ya bajaron al carajo para que viniera para acá el varón. Ajá. Lo llamaron. ese es un tipo, ese es un muerto bueno, los muertos, casi todos los muertos no les gusta que le vean la cara. Ajá. Bueno, y ese en específico, si uno le veía la cara, pasaba algo malo. Entonces, ¿Cómo qué? todos teníamos que, solo bajaba, era en la noche. Y terminamos como a las 3 de la mañana, una broma así. ¿Y ustedes estaban a esa hora ahí? Yo Sí. estuviera más cagado. Sí, estábamos ahí. Ajá. Bueno, entonces todos teníamos que estar como en posición de bebé. En posición de bebé, ¿no, mami? Todos en el piso viendo hacia abajo. Ajá. No podíamos verle la cara. Por nada del mundo. Y ajá. Entonces, ¿qué hicieron? En un Se momento- pusieron y estaba la señora nada más ahí. No, ya va, espérate. Este es otro día. Ah. Estábamos todos en posición de bebé y llega en un momento en el que uno de las personas que estaba con nosotros levanta la cara y le ve el rostro a la persona. Ok. Y bueno, entonces Se volvió muy loco. se volvió muy, muy molesto, se puso muy, muy, muy Ya molesto. va. O sea, una de las personas que estaba le vio el rostro. Sí.
Y él cuenta que cuando se lo vio le vio como una calavera Una calavera. Sape el gato, yo. Y lo iba a matar. y lo iba a matar. Lo iba a matar. En Acepción lo iba a matar. Le quería era mochar la mano Sí, agarró una daga y y la clavó. se la clavó. ¿Y de dónde agarró esa gana? Estaba ahí, la tenían ahí. La teníamos de la muchacha. Ya va. O sea, que cuando terminó la cuestión, el tipo tenía un cuchillo atravesado en la mano. Sí, se la y sacó tuvo que bajar otro espíritu para que lo coserle la mano. Ujú. Después te Creo. contamos cuál persona es. No te creo. Ah, te lo estamos contando porque eso Te lo pasó. juro. Ajá, y entonces, ya va. ¿Y eso que iba a bajar era para qué? Exactamente, el varón. O sea, El era. varón traía un mensaje. A cada uno le traía un mensaje. A cada uno de esos invitados que estaban ahí le traía un mensaje. Le iba a dar un regalo. El regalo era que a cada uno de ellos le iba a bajar un familiar que había fallecido. Ok. Entonces empezaron. Nadie en ese momento. Nadie sabía. Nadie se conocía. Ahí no, él no conocía a ninguno de ellos. O sea, era primera vez que ellos estaban con él. Ajá. Primera vez que lo veían. Primera vez, que yo no todo. lo conocía. Él no conocía a ninguno de los que estaban ahí. El varón. Pero Ajá. A la persona que era. Mamá, ¿verdad? no digas nombre, Dios. Bueno, pero. Para. Ajá. Tranquila que yo no lo censuro. Ok. Dios. Tranquila que yo lo No, censuro. no, pero él, Ah. o sea, él no conocía a ninguno de los que estaban ahí en la sección. Ok. Ellos fueron invitados, Ok, pero él no los conocía, ¿me entiendes? claro. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Él no los vio ni cuando estaba. No. O sea, no. No. Ahora, yo pregunto porque yo no sé nada, pues, porque yo no estuve ahí. Por ok. eso te estoy Ajá. diciendo. Entonces, él le dijo que le iba a dar un regalo a cada uno. Ok. El regalo era, lo fue llamando uno a uno. Fulanita, venga para acá. Le bajó, primero que nada, creo que fue su mamá o su papá. No sé, eran familiares. A María. Que ellos le tenían Mucho cariño. Y mucho los cariño. bajó, perdóneme que le pregunte, por medio de este chamo. Sí, Personas que fallecieron y ellos, personas que fallecieron y ellos le tenían Mucho cariño. Ejemplo, por lo menos en tu caso sería mi abuelo. Sí, Ajá, y mi le papá bajó me bajó. mi abuelo. Ok. y Francisco, era increíble. O sea, cuando baja el espíritu, baja y te habla en el mismo estilo de la voz de tu papá. ¿Pero el mismo voz o la voz de él? No, la misma voz de tu papá, el mismo olor, la misma esencia, la misma característica, te abraza, te acaricia. Es una cosa increíble. De verdad, mamá. ¿Y eso se vivió? Eso creo que fue lo único lindo que vivimos. Eso fue lo único lindo. Cada uno, imagínate. ¿Y a Marieli quién le bajó? Mi nona. La nona. La nona. Y tú querías bajar que fuera. Pero ya va. ¿Eso lo lees tú? No, Eso va. Ajá. no, te llamaron. Me acuerdo que Tu familiar, que así tú no lo digas, pero que tú adoras y quisieras volver a ver, te baja. ¿Y tú querías ver a la nona, Mari? no, yo no sabía que mi No, ella no se O sea, bajó la sal. bajó. Sí, claro, si fuera en esta época, Y me posiblemente empezó a fuera mi decir- papá. me empezó a decir Exactamente. cosas de mi papá. Ajá. Como qué cosas. Como mi papá ¿Cuál en es ese el- tiempo estaba vivo. Ya listo, ya. Ajá, Mari, entonces, ajá, te bajó a ti la nona. Pero, Sí. pero ¿qué fue lo que te dijo vaina mi papá? ¿Qué fue lo que te dijo? Perro, me acuerdo muy poco porque eso fue hace como casi 4 años. Pero fue como cosas de que convenciera a mi papá de que no siguiera tomando y cosas así, ¿sabes? Y eso ya va. Tu papá Y estaba eso se lo dijo este Ajá. chamo a Marily sin saber nada de mi papá. Ujú, nada, Ujú. porque tu papá estaba vivo en ese tiempo todavía. Miércoles, ajá. ¿Y qué más te decía? No sé, Mari. Ay, no me acuerdo, la verdad. O sea, yo solo, no me acuerdo porque siento que para mí esos tiempos fue para mí un tormento, la verdad. Ajá. Pero por lo menos a ti, ¿qué fue lo que te dijo mi abuelo?
Bueno, me dijo, hija, te quiero mucho, Ujú, te extraño, ujú, te voy a amar siempre, mm, perdóname, mm, me pidió perdón. Me dijo que me cuidara mucho, mm, que los cuidara mucho ustedes, que estaba orgulloso de ustedes, mm, que yo había hecho un buen papel de mm. madre y que siguiera así porque iban a triunfar y que iban a seguir adelante. Mm. Y fue tan fuerte, Francisco, que yo me puse a llorar porque él me agarró por el cabello y me dijo, extraño tocar tu cabello, extraño tocar tu piel, Ujú. eres mi niña, eres mi gorda. Todas las palabras que mi papá me decía en ese momento, Era increíble porque él nunca conoció. Imagina, mi abuelo murió en el 2011, imagínate. Por eso, imagínate. ¿Ah? Entonces, Y eso pasó en el 2018. imagínate. Ya mi abuelo tenía 7 años de muerto ya. Imagínate. ¿Y qué le iba a decir yo? O sea, usted no podían hablar con la persona. Solo escuchar nada más. No escucharlo. Nosotros estábamos con la cabeza baja al frente de él, Teníamos que estar con los ojos cerrados, pero no verle la cara. No le podíamos ver la cara. Y a mí me da miedo, o sea, muchas veces me da escalofrío pensar porque me acuerdo cuando, A uno tipo, le da a expectativa veces, de ganas de ver. o sea, si tú tenías como curiosidad, te daba como curiosidad de verle la cara, pero, tipo que si tú a veces tenías que levantar la mirada, pero tenías que estar con los ojos cerrados. Ajá. Y el tipo que si se te acercaba hacia los ojos y te empezaba a decir cosas y no sé, gritaba te así, empezaba a tú gritar sentías y tú sentías como que te una traumaba, la ¿Y verdad. ustedes escucharon todo lo que les dijo? No, a cada uno no. Era secreto. Era pequeño, era secreto, era cada quien individual. Oh, ajá. Bueno, aunque todos estábamos en César círculo. también tuvo ese pedo. Sí. ¿Y quién le bajó, César? ¿Quién te bajó a ti? Bueno, Ah, la señora, la Sí, abuela abajo. Señora. Miércoles. Pero, ajá, Y entonces. ella estaba recién. Recién. Ella está recién. Ujú. De para. Sí, era gordo. Ajá, pero César, pero de verdad, o sea, y te lo dijo todo como la abuela, como todo. ¿Tú no te acuerdas qué te dijo tu abuela? ¿ah? ¿No te acuerdas? ¿Qué te dijo? No, todo lo que me dijo él, mi abuela, y en uno de las frases, él cerró los ojos y me habló mi abuelo, y mi abuelo, el único que me decía menodoro a mí, era él, mi abuelo, y me dijo, Y este chamo no sabía eso, o sea. Oh, él me dijo, menodoro, calladito, pues menodoro, ¿cómo estás? Ajá. Y no sé qué. Y Bueno. nadie sabía que mi abuelo, aquí nadie. Nadie, que estaba- ni siquiera yo que tengo viviendo contigo Nada. 17 años, Ajá. sabía que te decían Mi así. abuelo me decía menodoro porque menodoro era un viejo que vivía aquí en la zona cuando él era muchacho, que era embustero. Ajá. Y entonces, por lo menos, él decía que en aquel entonces, Muy bien. el viejo le decía a mi abuelo que a los aviones le echaban gasolina en el aire. Ajá. En el año 50, eso era mentira. Ah, obviamente, Ajá. claro. O si a lo mejor ya se podía, pero mi abuelo decía que era embuste. Pero. Ajá. Entonces el viejo decía cosas así que una naranja, increíble. vainas de mentira. Ajá, ajá. Entonces el viejo le decían un menodoro. Entonces, cuando por lo menos Lázaro le decía, coño, anoche me bebí 10 cervezas y me la fió Ramón. Y Ramón no le fiaba a nadie. Nadie. Mi abuelo, este se parece a menodoro, para embustero. Ajá. Y entonces, no, yo siempre a mi abuelo le decía, cuando llegaba del transporte en la madrugada, ¿qué pasó, menodoro? Y el único que le decía menodoro a mi abuelo, y él me decía mi menodoro, era él. Y esa noche me lo dio ahí. Me saludó mi abuela, y después él cerró los ojos, y en el mismo broma cerró los ojos, lo volvió a abrir y me dijo, menodoro, ¿cómo estás? Pónchale, que porque mi abuelo me tenía mucho cariño. Claro, obviamente, un señor que no jodas, más bueno. Bueno, Fran, Ajá. y entonces continúan toda la sección y la última que quedaba en la sección era la susodicha, la bruja. Ajá. Bueno, cuando le tocó a ella estaba así como, o sea, ella que creía, pero tú sabes como cuando tú crees y no crees. Ya, no entiendo. La bruja. La bruja que yo había buscado para que lo ayudara. ¿Te acuerdas? Pero ella también le bajaron uno. Sí, te estoy diciendo, ella fue la última que la llamaron.
Y como no cree y quieres y estás metido en ese peo. Ajá, pero ella O estaba sea, en ella eso. pensaba de que él era como, ay, te charlatán. están fingiendo. Sí, un Ya. charlatán. ¿En serio? Sí. Sí. Ajá. Entonces pasa esto, la llama y la pone, ella se pone al frente de la entidad y resulta que viene y le dice, empieza a decirle una frase de un hermano de ella que lo habían matado un año antes. Ok. Él lo mataron en Ocumare. Y nosotros no sabíamos porque yo la apenas la estaba conociendo. Ajá. Bueno, el carajo le dijo, tenía el olor del perfume, la frase, la última frase que le dijo a ella cuando él se murió. O sea, él le dijo la frase y se murió. Y la única que había escuchado la frase fue ella. Mierda. Mire, Francisco, esa mujer empezó a pegar gritos como una loca. ¿En serio, mamá? Llorar. ¿En Y a serio? llorar, no puede ser, no puede ser. Y empezó se volvió loca, se volvió desesperada, empezó a correr para todos lados y se fue. ¿Cómo así? Se O sea, fue. le dio como Como una crisis, una crisis. Tuvo que No abrir. puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se fue. Una crisis que le dio Y nos increíble dejó, y no dejó. a todos con él ahí. Nosotros A él, sabíamos y no sabíamos qué hacer porque ella ellos, era la única que sabía. ella era la única que sabía y en eso. Y no había conseguido ustedes a otra más porque pensé que quien está haciendo la vaina era la otra. No, No, eso es más adelante. no, ese más adelante. Ajá. Ajá. Entonces resulta que en estas cosas que yo no sabía, cuando hay una entidad, debe haber un banco, le dicen un banco, que es el que sirve como de ayuda, de protección, para que si por lo menos el espíritu que tiene la persona no quiere salir de ese cuerpo, Ok. tienen que hacerle muchas cosas, varias cosas, rezos y esas El cosas. banco lo ayuda. El banco le ayuda para que salga el espíritu que tiene esta persona y lo libere y esta persona quede normal nuevamente. Ok. Eso es como que tú agotas la energía de esa persona. Pues. Ok. ¿Entiendes? Bueno, ella se fue y nos dejó con el espíritu ahí. Y ese se supone que iba a ser el banco. Ella era el banco. Ok. Y nos dejó solo y no llamamos qué hacer. Y Ajá. nosotros desesperados empezamos como que, ¿y ahora? Y ahora. Y no se quería ir. O sea, empezamos a rezar, cosas así, pues, para que se fuera y no quería irse. O sea, el quería chamo ir. este estaba en trance. En trance y no lo quería soltar. Y pegando, ¿verdad, Mariel? Y nos decía cosas feas, decía cosas horribles. ¿Quién, el chamo? Siempre Sí, salíamos porque el llorando espíritu Estaba no era molesto. él. Era el susodicho varón. Ajá, y entonces te dice cosas muy fuertes y te habla el oído y te dice, te voy a, cosas así fuertes, me tienes miedo y cosas así, y tú nada más sientes el zumbido Y no puedes habla. abrir los ojos. No, Claro, porque si lo ves, te jodiste. te jodiste, y ya Ajá. había un herido, ¿Y cómo es? ¿El tipo no se desangró? No, ahí se puso un trapo, una Este es el cosa. supuesto varón de su época. Uy, no, qué vaina pa' fea. Pásame esa imagen, Marielis. Entonces, imagínate, Francisco. Entonces, bueno, después, como pudimos, no me acuerdo quién, otra que había servido como un banco que más o menos conocía, llegó y fue haciendo y se fue la entidad como se pudo, ¿verdad, Mariel? Y fue que ¿Cómo le hicieron? Él es como la muerte. ajá. Entonces, rezando con agua bendita, con cosas, bueno, se fue. Y bajó otra entidad que fue el que curó al chamo y lo cosió. Francisco lo cosió con hilo normal. Con hilo normal. Pero es que no entiendo. Sí. O sea, el carajo tenía el beta. Ajá. Sí, Roto. tenía la Sí, broma la así, roto. así. ¿Y Sí, cómo se sacó esa vaina? se lo sacaron. Se sacó solo. El Sí, mismo varón se la sacó. Sí, Y, y listo. el poco de sangre. Y el poco de sangre. Y la otra cuestión, cuando se dieron cuenta, ya No, estaba. ya. Le cosieron. Le aquí, fueron creo por que fue sí, aquí. él tiene y cosido. él- Ujú. ya se la clavó fácil. Pidió aguja, pidió hilo y lo quemó la punta y broma y lo cosió ahí en carne viva.
¿Y usted no vieron esa vaina? Porque Claro, está con los ojos no, cerrados. claro que lo vimos. Ah, ya ahí, Ya ahí usted- tenía otro, ya ya ahí tenía estaba los ojos otra abiertos. entidad, ya ahí estaba otro chamarrero. Ajá. Ahí nos habían dicho de que a juro teníamos que ver. Y que teníamos que ayudar. Para coserlo. ¿Y quién lo cosió? No, el mismo entidad, Ok, el mismo ok. chamo. Ok, no, pasa que te preguntamos porque, ajá, no sé. Porque ajá, Ajá. Entonces, lo cosió tal y lo curó. lo curó. Y, Y después eso se le Se empezó, se Se fueron. fue y listo. Ajá, se Todo el fue. mundo para su casa. Marico, ¿verdad? llorará como 4 días sin dormir, güey. No, entonces después, ¿Y este chamo? al día siguiente, estaba aquí. Al día siguiente tenía que hacer una sección en allá abajo. ¿Cómo se llamaba allá abajo? Donde tienen el culto. Nos mandaron a ir, que teníamos una reunión allá abajo donde tienen ellos el culto. ¿No es que se llama el culto, gordo? El altar. Fuimos para allá. Ok. Cuando llegamos allá, Está ahí. ajá, que había que llevar una cosa. Eso está ahí mismo cerca. Por Aquí la bajando. parcela te asomas y listo. Ajá, ahí lo ves. Ajá. Bueno, Fran, cuando llegamos allá, estábamos todos en la sesión, el chamo estaba ahí medio curado y eso, pero todavía, ¿verdad? Tuvieron que, porque se le está infectando. Le echaron una cuestión ahí, ¿verdad? No, le echaron aguardiente, ¿no fue? Bueno, ajá. Bueno, allá abajo, al niño le bajó una bruja. ¿Cómo así, mamá? Una bruja, Una bruja. una bruja. ¿A qué niño? Sí, Al había- tipo. Al chamo que se transportaba. Al chamo este, Ajá. el carajo este. Ajá. Ok, le bajó una bruja. ¿Cómo Una así? bruja. De repente estábamos ahí y él estaba ahí, se fumó un tabaco y de repente cae y empieza a hablar como una bruja y a caminar como una bruja así. Y Como la de los cuentos de que se. exactamente. ¿En serio? ¿Verdad? Horrible, horrible. Fuerte. Chama, ¿tú no quedaste traumada con un novio así? Coño, Mariela, te mataste con un poco de gente Bueno. ahí. Bueno, pero cuando le bajó esa bruja, él agarró un palo como que medía como 1,70 m, una broma así. Y él agarraba, caminaba con el palo y Ok. arrastraba Sí. el pie. Sí. Era como que la bruja tenía un pie cojo. Sí. Lo arrastraba, pero así como así. arrastraba esto del piso. O sea- esto, ¿tú sabes lo que es arrastrar esto? Caminaba así. Doblado completamente. Como que si tuviera el pie partido. Así, mira, así. Pa' ver, así. Así como te estoy diciendo. Arrastrado. Arrastrado. Así. Arrastrado así. Arrastrado así. serio? Arrastrado y nunca lo levantaba. Nunca. Miércoles. Una cosa, Fran, era lo que te cuento y la otra cosa es lo que te estoy... ¿verdad? Era fuerte. Y en ese momento, nosotros no sabíamos, Fran, que la tipa estaba buscando la forma de ella autoayudarse a través del chamo. O sea, ella quería un beneficio. ¿Cómo quería el beneficio? O sea, digamos, Yo como ni me que acuerdo. digamos como que había una bruja. Ajá, pero la Ella buscó un recipiente y lo encontró él. ajá, para ella hacer una porquería o hacer unas maldades. Ajá. Ok. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ella le dijo, yo necesito que tú me digas quién es que me está echando vaina. Así mismo dijo esa palabra. Le Ok. dijo a la bruja en ese momento que estaba ahí, que era el chavo, pues. Ajá. La bruja llegó, se puso a fumar tabaco y eso, a caminar así toda arrastrada. Y Y todos estaban viendo ese detalle. sí, todo. Recuerda, no sé si mi mamá te contó una vez antes de que una niña había venido para acá y le había dado un envase y que supuestamente era una colonia y tenía unos ojos de qué, mami? Unos ojitos de pescado. Ah, verdad, que usted le regalaba pan a una carajita. Ajá. Eso sí yo me sé porque eso pasó. Y tú estabas aquí. Yo estaba aquí, ¿verdad? Claro. Ajá. Ah, bueno. Bueno, entonces, eso tiene que ver con eso Sí, porque está ligado. Ah, entonces, para contar. O sea, porque usted
Eso, Usted vendía pan. eso fue un acontecimiento que había pasado Antes. como un año antes. Sí. Yo no había bebido todavía. Como Que usted, 2 años, que- como 2 años porque usted le regalaba pan a la muchachita y a su mamá, ¿no? Ajá, Sí, Y la carajita le regaló que una colonia y cuando la vimos, porque yo me acuerdo que yo la vi, Ajá, en la luz. era, La vimos en la luz. en la luz tenía ojos de pescado Ajá. y vergas raras así, pero era muy raro, estaba metido en una compota, creo, no sé. No, en un frasco de mostaza. No, un frasco de remedio de esos, de remedio, de Ajá. esos, de los que uno utiliza de goteros. Y la caraja era brujería. Transparente, sí. Y nosotros como que qué bola, esta caraja uno la ayuda y te van a ir a tirar brujería, ¿que te acuerdas? Que sabemos quién es la mujer, la mamarracha esa. Exactamente. Ajá. Bueno. Bueno, eso tiene que ver con eso, porque en el momento que bajó la bruja, Ajá, le empezó a decir a mi mamá que le estaban tirando cosas. ajá. Y eran las mismas tipas que le habían mandado el potecito de... De ojitos de pescado. o sea, Eran todas juntas, eran varias. Era ella, una comunidad, algo sí, la sobrina, la nieta, todos eran como 6 mujeres. Y en el momento que estaba la bruja ahí, en ese momento estaban reunidas abajo en su casa. ¿Y qué hizo este que estaba transportado en bruja? Dijo, un momento. Y cerró los ojos Francisco y quedó como sin alma. Y en ese momento, como que se transportó y se fue hasta el espacio. Él no conocía a ninguna de esas mujeres. Obvio, era un carajito que Ajá, venía para acá y ya. Exactamente. Entonces, Ajá. llegó al espacio donde estaban ellas reunidas y dijo, y regresó. Y dijo, esta fulanita perecea, no sé qué, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué Digo más. los nombres y algo no- Sin conocerlo. Dijo el nombre exacto de cada una de las que estaba reunida en el momento. Echando la vaina. Ya, o sea, el carajo agarró tal Sí. y dijo el nombre de todas las tipas que obviamente ustedes sí conocen porque nosotros Sí, vivimos acá exactamente. y ya sabemos quién. Ajá, pero- Fulana, Están reunidas. tal. Ajá. Y estaban reunidas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Están Sí, reunidas al mismo tiempo. Estaban Sí, echando que una estaba la vaina. bruja. Ajá. Y en ese Y una de ellas era la que se metió en el cuerpo del chamo este. No, vale. Estás perdido. No, entonces ya va, perdón. Entonces, la bruja que se le metió el cuerpo al chamo este, Era una bruja. Una era bruja otra. que no tenía ni nombre. Uno le preguntó el nombre y ella no, ¿verdad, Marieli? No dijo nunca su nombre. Ok, entonces ya no tenía nada, pensé No, que era, no, una ok. entidad, era una entidad. Ajá. Ajá, entonces, cuando están todas reunidas allá, dijo, ya las voy a joder a todas, dijo así mismo. Y empezó a anotar en cada papelito, en un papelito, a cada uno de los nombres. Francisco lo fue anotando. Y cada papelito echaba chispa, ¿verdad, Marieli? ¿Te acuerdas? ¿Cómo así, Como mamá? que tenían, como que si tenía un papelito normal. Ajá, ya, échame ese cuento bien, Y ya. uno no se quería quemar. Otro, No te creo. otro, mamá, ¿cómo así? ¿verdad, Marieli? ¿Te ¿Cómo acuerdas? así? O sea, el papel, Un papel escrito, que nosotros estábamos todos ahí, porque no era ni ni te lo contó alguien, no. Yo estaba ahí. Ajá. Francisco echaba candela y chispa como que si le habían puesto dinamita. ¿En serio? ¿En serio, verdad, Marieli? Sí, todo lo que estamos contando Era en vivo. ¿Y cómo que no se quema? O sea, tú agarras el papel seco, Ujú. le prendía fuego y no se quemaba. No se quemaba. Papelitos normales, le Empezaban cortea, chispa. echaban chispa. Mierda. Una vaina loca, de verdad. Ajá, ¿y qué pasó con esa vaina? Bueno, los quemó y ya pasaron. Ah, no. Lo de. Lo del. Ay, no. Ajá, bueno, nos dimos, Ah, después de eso, se presentó un mínimo inconveniente porque la persona, no, él quería, le dijeron que él necesitaba utilizar al día siguiente el espacio, ¿cómo se llama eso? Para limpieza, para limpiarse el altar. Y ellos no se lo prestaron. Que no se puede, no te lo voy a... porque ya no querían prestárselo en ese momento a él, porque él iba a trabajar para él y no para ella. Ok, claro, entiendo. ¿Entiendes? Y no se lo prestaron y hubo un inconveniente ahí. Bueno, Francisco, el chamo empezó a sentirse mal, ¿verdad?
Y es mal, No. mal. Bueno, antes de eso, cuando estaba la bruja, había un muchacho que estaba en ese tiempo vivo y la esposa de él estaba embarazada. Entonces él en ese tiempo le dijeron, la bruja le dijo a él, ¿qué quieres tú qué género quieres tú que sea tu hijo? Y él le decía que quería niño. Ajá. Bueno, entonces la bruja le decía que iba a ser niña. O sea que si él hubiese sido niña y hubiese dicho niña, le se lo da. Era para joderlo. No. Ya te voy a contar. Ella le preguntó, ¿qué quieres tú? Porque tú, le digo a sí mismo, tú has querido tener muchas veces ese niño y tu esposa lo ha perdido muchas veces. Quiere decir de que la esposa ha abortado o lo ha perdido. Sí, lo había perdido. Entonces él le dijo y todo que había sido porque por una tipa que trabajó en una fábrica con él y la caraja estaba enamorada de él y le echó una cosa, una brujería, y ella perdía los hijos. Cuando te salían varones, los perdía. No, perdía los hijos. No podía quedar embarazada. Casualidad, ella estaba embarazada. Y ella se hizo el eco y aparecía siempre hembra, siempre. Y entonces, en ese tiempo, yo no me acuerdo muy bien, gordo. Bueno, él le dice, la bruja le dice que van a ser hembra, pero la tipa le dijo, le echó una broma a él. Y iban acá. Si el niño nacía, se moría por la cosa que le echaron. La tipa le echó. Ok. Y bueno, Como una especie de maldición. algo así, algo que le echaron a él. ¿Qué pasa? El novio de Marieli hizo una broma con la bruja y Un pacto. Y el niño, cuando él nació, todos lo compraron para hembra. Nació varón. De pana. Nació varón. Que tú ahorita ojalá lo conocieras, es un catire portugués y el papá tú lo ves y un chicharrón como nosotros. Literal tenían todo el cuarto pintado Bueno. todo. De pana, todo lo tenía pintado rosado. A los días, Hasta la ropa. el chamo le dio una enfermedad que ningún médico, todos los médicos donde lo llevaron no sabían qué era. Hasta los médicos le dijeron, anda para acá un brujo. Después salió un médico por allá que era una broma en el hígado. Y lo operaron y él murió. Y después la mamá fue que él es hermano de Antonio, el que reparó el carro. Ajá. Bueno, la mamá de Antonio fue porque ella decía que su hijo estaba sano. Y fue que la cosa que el papá, que tenía el papá, que le echaron al chamo a Domingo, él fue a una señora y le dijo, si tú te salvas, tu hijo se muere. Y él cambió la vida de él por la de su hijo. De pana. Sí. Ese es el motivo de por cuál le murió tan joven, porque es impresionante como él se murió siendo tan joven y sano. Después de ese tiempo, la familia nos agarró un poquito de odio. Sí, porque decían que por nuestra culpa él había muerto. Sí. Pero no supieron analizar realmente que nosotros no teníamos culpa de nada. Nosotros no teníamos culpa de nada. Realmente lo que querían es quitarle la huevona del carajo este. Sí. Y una cosa dio con la otra. Y fíjate esto, Fran. Después de eso, después de esa circunstancia, yo empecé porque el chamo se estaba agravando. Okay. Se empezó a sentir mal. Y muy mal, con dolores de cabeza, fiebre, una cosa que como un choque de espíritus. Entonces, yo llamé a una amiga que yo la conozco y ella nació con dones también. Ok. Y la conozco hace muchísimos años. Entonces, bueno, resulta que cuando nosotros vamos a Cuba a hablar con ella, casualidad, ella había venido de allá de San Casimiro, ella lo ve a él y de una vez, cuando lo ve, ella de una vez le dicen, pues ella habla también con los muertos, con los espíritus, y ella como que en un momentico supo muchas cosas, pues que le estaba pasando al chamo. Lo primero que nada, el chamo nunca había sido bautizado. ¿En serio? Nunca lo habían bautizado.
Nunca su mamá le echó, a los 17 años nunca había tenido un bautizo. Entonces ellos mismos ahí lo bautizaron, ellos mismos hicieron como que si eran los padrinos, agua bendita, no sé qué, una velita X. Lo rezaron. Ok. Cuando se dan cuenta, era que el chamo le habían bloqueado las luces y la iban a robar las luces. Francisco, en ese momento empezó, como quien dice, la rumba. ¿Por qué? Porque Francisco, ellos no podían dejar ir al chamo porque si el chamo se iba, prácticamente se iba a morir. O lo iban a tratar de secar hasta que el carajo se muriera. O chuparle toda la energía Todo, hasta que ajá, se... Exactamente. Con eso empezaron a hacer un trabajo arduo de muchas cosas, de mucha limpieza y muchas cosas que le hicieron. Que nosotros entramos ahí a las 5 de la tarde sin querer, porque eso fue algo de improviso, hasta las 5 de la mañana. Toda la noche, trabajando con ese chavo. Le sacaron más de 40 espíritus que el carajo tenía dentro de su cuerpo. Los metían en botellas. Y eso, en botella, y eso había que llevarlo al cementerio. Botarlo en un cementerio. Imagínate tú, eso me tocó a mí. Después de eso, Francisco, hubo una expectativa donde se liberaron muchas cosas. Okay. Entre eso, lo que era como que Marieli tenía los ojos tapados. Ah, porque eso también, el chamo le tiró un amarre a Marieli, ¿no? Sí, ella estaba como amarrada, sí. ¿Y Marieli, eso empezó desde que siempre la relación, Mari, o fue como que un momento para acá? Como de un momento a otro. Como al año. Sí, de un momento, bueno, cuando terminamos de todas esas cosas allá con la amiga de mi mamá, okay, nos fuimos para Ciudad Miranda, para La Estrella, perdón. Ajá. Bueno, y era algo de que sí, tipo me traumaba, ¿sabes? O sea, tomábamos, o sea, bebía, ajá, y empezaba, y se teletransportaba así a lo loco. Ok, ajá. Y en una ocasión, eso fue horrible. Empezó como a partir las cosas, supuestamente que se transportó a un vikingo y sí empezó a partir cosas, adornitos, los adornitos los partía y eso era chorreros de sangre en la casa. Ay no, eso era horrible. Ajá. Bueno, yo no sé cómo yo un momento a otro me calé de todo eso, te lo juro. Ajá. Y empezó a cambiar, pues, ¿verdad, Marieli? Uh-huh. Entonces yo le decía, Marieli, empezamos, yo nunca abandoné a Marieli en ese sentido, siempre la apoyaba, pues. Ok. Y en eso yo le digo, bueno, su papá le dice, Marieli, pero tú vas a seguir, y así sucesivamente. Y lo que fue un detonante más fuerte fue cuando murió tu papá, que no quería que Marieli asistiera al funeral de tu papá, que eso fue fuerte, ¿verdad? Entonces, después de ahí, Marieli, yo sentí que Marieli como que le quitaron una venda de los ojos. Pero eso pasó todo después de todo este verguero que pasó. Sí. El carajo no le agradeció nada de la haberle quitado. Pero él él perdió todas esas vainas. Bueno, no sé. No sabemos porque ya ahorita no tenemos. Bueno, él antes de eso, él se había ido al ejército. Ajá. Y yo no, o sea, él era tipo de que si yo tenía que pedirle permiso para salir y todo eso. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, cuando pasó lo de mi papá, yo me fui, tuvimos un problema por yo irme. Ajá. Y de un momento a otro como que la broma se acabó y listo, no seguimos. Pero ¿cómo hicieron para quitarle la vaina a Marieli? ¿Tuvieron que llevarla para algo? No, eso como que eso se da solo, se da solo. Se dio solo, pues. Y de la noche a la mañana, bueno, se dejaron. Pero yo sentí que realmente Marieli había como despertado de un sueño, pues. Después de eso, pasó todo eso. Porque Marieli había cambiado mucho, ¿no? Claro, había cambiado mucho. Yo parecía un muerto. De pana. Sí. Y la actitud, todo.
y estaba flaquita, o sea, estaba, Por una foto mía. De pana. Y después de eso no te siguió jodiendo más, Mari, no te siguió molestando más. ¿no? No, ¿verdad, Mariela? Bueno, fíjate tanto que después que, Sí me fastidia de que... Pero no quiero. De ajá, que pero después de que se ve Marieli, a los meses ya tenía otra mujer y hasta le parió. ¿En O sea, una serio? cosa increíble, y de aquí de la mata. Es increíble de pana. No, y da miedo también con esa vaina que tiene, weón. Porque Claro. por más que sea, o sea, da terror ver ese tipo de cosas. Sí. Que le iba a decir yo, mamá, y nunca, no quedó nada de eso cuando se hicieron la cuestión acá, no quedó Todo nada eso acá. se limpió y todas esas cosas. Pero Pero tú nunca eso, había vivido cosas así, ¿no? yo nunca. Eso fue algo así que me tocó vivirlo y bueno, a lo mejor era yo el medio de ayuda en ese momento para Porque él, ese porque chamo estuviera muerto. yo gasté muchísimo dinero O para sea, ayudarlo. o sea que realmente, si no se le hubiese hecho nada, él tuviera el conflicto dentro todavía. O se hubiese muerto, o no sé qué hubiese hecho, porque eso puede llevarlo hasta un estado de suicidio. ¿Sí? Claro, porque son choques, pues son choques de que tú Tormentos no hayas, internos. sí, internos, que tú no hayas ni cómo hacer. Miércoles. Y él cambió mucho después de que hicieron toda esa vaina. Cambió radicalmente, ¿verdad, Marieli? Claro, no para bien porque seguía haciéndole vainas malas a Marieli. Ajá. Pero en el sentido físicamente. Claro, y como él sintió a lo mejor que ya estaba perdiendo ese poder que tenía Marieli. Yo parecía un muerto. Flaquita, mira. De pana que si estaba bien flaca, Mari. Mírala, cómo cambió. Yo parecía un muerto. Flaquita. Ya pásame esa foto. Sí, sí. De pana. Flaquita. ¿Mm? Entonces, a veces nosotros servimos como de esos medios, ¿verdad? Estamos De para paso. ayudar, de paso Ajá. para ayudar a otras personas. A lo mejor no era como tenía que hacerlo, pero yo traté de buscar todas las soluciones en el momento y cómo ayudar a alguien. El chamo el que vio al varón, él dijo que vio eso como una especie Como una de. carabela. Y no le dijo nada, no le bajó a nadie porque por haberlo visto, no, o sí. O sea, que le bajó a un ser querido, un ser. A él le bajó, no me acuerdo quién, pero no, en el momento. ¿Y cuánta gente había acá? Habían como 7, ¿no? Sí. Aparte de ustedes dos. Aparte de De ustedes tres. verdad, no me acuerdo cuántos habíamos. Habíamos como Y 7. esa otra persona, ¿quiénes era? Eran lo de la cuestión de lo del cáncer, ¿no? Ajá, estaban varios de aquí que son primos de César. Ah, ya. Ujú. Miércoles, ahora. Yo no sabía nada de esa vaina. No. Que te habían llegado, que te habían pasado todas esas cosas. Sí. Pero bueno, Ajá, mamá. Lo último para ya tocar para cerrar. Cuénteme usted, que yo quería hablar de esa vaina con mi abuela, pero ajá, no se pudo. ¿Cómo es la cuestión de que nosotros somos descendientes de. Usted siempre nos llegó a decir de que nosotros somos descendientes de la familia Bolívar, pero yo pensé que te me lo decía y yo pensé que era joda. Yo pensé, ay, no me está jodido, estamos mamando gallo. Pero no, ajá, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que eso de que nosotros venimos de parte de la familia de los Bolívar? O sea, de la ramificación. bueno, ahorita se están en investigaciones completas porque nosotros toda la vida mi bisabuelo dijo que teníamos dinero, pero éramos pobres. O sea, legalmente, en papeles teníamos muchísimas hectáreas de terreno, leguas, Ajá. pero no la teníamos, pues, No la habíamos reclamado. ajá, en reclamo. Ok. Entonces, bueno, al transcurrir el tiempo y todas esas cosas, se han empezado a hacer investigaciones Ok. y ahorita pudimos constatar que mi abuelo era familia de un primo de Bolívar, directamente, un primo Ok. de Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Que
parece que no dejó muchos, no dejó sino un solo hijo, algo así. De verdad, ahorita están en todas esas investigaciones. Pero lo que te puedo decir es que son muchísimas leguas, son muchas leguas de terreno. Okay. Y vamos ahorita en pro de esa reclamación, porque eso tiene años con los documentos originales, y ya se han ido sustentando y verificando realmente lo que es esa herencia, pues parte de esa herencia, que son nada más pocos reclamantes, ¿verdad? Y que bueno, que ahí hay muchos minerales, hay diferentes Claro, como petróleo, sales, minerales, oro. Minerales que van a hacer próximamente en reclamación. Pues, claro, porque la familia de los Bolívar viene, mata, tú tienes el apellido de Bolívar, sí, o mi abuela es Bolívar también. Pues nuestra familia de Bolívar, pues aponte Bolívar, la aponte mi abuelo y los Bolívar por mi mamá, pues mi abuela. Pero según lo que me estaba diciendo era que la ramificación va de los varones. Los varones, de Bolívar, y la única manera en nuestro caso que se desvió en cierto punto fue por mi abuela, que es mujer. Sí. Y se desvió porque ella es Bolívar, pero se desvió y ya tenemos el apellido paterno delante, que es el Aponte. Entonces, Aponte, Bolívar. Usted es Bolívar, pero ya yo no soy Bolívar. No. Pero sería sangre, o sea, yo tengo la sangre, pero yo tengo el apellido Aponte por mi abuelo, porque se desvió eso. Pero es la misma consanguinidad. Pero entonces el último, digamos, que mantiene de esta ramificación de nosotros, de los Bolívar, sería mi tío Cristian, ¿no? Que es el menor. ¿Y Ega? Y mi tío Ega, claro. Ajá, pero entonces, porque los documentos ya los tienen ya, ¿no? Sí, dice que son parte de los herederos. Sí, y ya prácticamente ya... Lo que se ha descubierto también es que han habido muchas personas que han querido estafar y han falsificado muchos documentos. Okay. Entonces ya todo eso está en pro de investigaciones, y que bueno, vamos en eso. Pero ya, exacto, pero ya el documento está de que dice de que son herederos y tal, y ya lo que falta es terminarse los trámites. Y ya se consiguieron también, como te estoy diciendo, esa otra falla de mucha gente que se quiso adueñar de eso. Claro, y ahorita lo único que hay que ponerse en el trámite de esa cuestión de la herencia y todas esas cuestiones, porque eso es muchos terrenos que se tienen que... Pero es increíble porque mi abuela es una persona que vivió muy pobre toda su vida, pues, demasiado pobre. Sí. Que a mí me gustaría algún día hablar con mi abuela y hablar. En casa hecha de cartón de piedra. De cartón, exactamente. Y siendo millonaria sin tener nada, porque ella es heredera directa de la fortuna de los Bolívar, parte de la fortuna de los Bolívar. Sí, así es. Entonces, fíjate algo. Cuando, rapidito, antes de terminar, le contaba mi abuelo, a mi mamá, que cuando murió su mamá, él estaba muy chiquito, era muy pequeño. Y resulta que él sabía, porque él vivía no en una parcela, en esa cantidad de terreno. Ajá. Y su mamá tenía mucho ganado, tenía gallinas, o sea, tenía todo eso, pues. Y cuando muere, como era un niño pequeño de 8 años, llegaron una familia, no sé si quieras que te diga más o menos el apellido de la familia allá. Sí. La familia Ledesma, ¿verdad? Muy conocido políticamente allá en el llano. Ellos llegaron y lo embaucaron, o sea, lo engañaron, y le dijeron, no, sí, nosotros te vamos a ayudar y no sé qué, y se adueñaron de parte de esas tierras, ¿verdad? Y lo que le dieron a mi abuelo en ese tiempo fue un pedazo de queso, un papelón y unas alpargatas.
¿En Y lo serio? corrieron de ahí y mi abuelo quedó sin nada. Sin nada. Le Miércoles. robaron todo el ganado, le robaron todas sus cosas. Él quedó huérfano a los 8 años. Imagínate. Él es el abuelo que sería el papá. Él es el papá de mi mamá. Ah, ok. Y ellos eran nada más 3 herederos. Si él hubiese sido más grandecito, tuviera conciencia, todo eso lo hubiese heredado mi abuela entero. O sea, que no se hubiese dejado quitar eso, pues. ¿Cuál abuela? Si ella no había nacido. Él tenía 8 años. Por eso, cuando Él quedó creciera, pues, huérfano. por eso, si no le hubiese quitado nada, creciera, Claro, hubiese tenido a mi abuela. exactamente, claro, ellos hubiesen sido apoderados de eso, pero imagínate, lo robaron a los 8 años. Imagínate, y él se acuerda todavía de esas cositas. No, bueno, ya él murió, pero él se acordaba y él le contaba eso a los hijos. ¿En serio? Sí, ¿Y él por eso vivió es que pobre su nosotros- vida? Sí, claro. Y entonces, claro, él se dedicó a tener pues unos cochinos, pero en otro lado, Claro. no en esa parcela, no en esas hectáreas pues, de terreno. Miércoles. Imagínate. Y eso sí ya se perdió, o no se perdió, porque No eso está tiene los documentos, lo tiene. originales. Ah, que Tiene esos son los sus documentos. sí. Claro, Él tiene sus documentos originales. claro, claro. Y Ahorita, ya se han autenticado. si hay casas ya- ahí, se ya pudieron está porque están los ya está documentos. autenticado, ya está todo certificado que realmente somos los herederos, pues. O sea, Qué loco. digo somos por decir, pero mi mamá es una de las herederas, Claro, ¿me entiendes? entiendo. Miércoles, la guara. Y eso es un poco historia todavía que falta por contar. Sí. Pero es increíble porque yo siempre, Ahora. porque yo me acuerdo que usted me decía eso, que nosotros éramos herederos de los Bolívar, pero yo pensé que eso era chiste. No. Porque usted tiene apellido Bolívar, pero ajá, uno que va a pensar y uno dice, no, bueno, de ese apellido, o sea, repetido. Claro. Pero no, increíble, de verdad que sí. Bueno, mamá, no sé, ¿tengo algo más que quiere decir? No, bueno, sigan a Francisco en su canal Flash. Blash. Ay, chama. cónchale, este inglés. Chama, me está raspa, ¿viste? fatal. Les quiero un montón, ¿no? Denle like, suscríbanse, por favor. Oye, chaval, ahí te lo dije, ya. Les quiero un montón. Ah. Bella. Entonces, bueno, nada. Éxito, hijo. Te quiero, te amo. Gracias por visitarme. Negra, Aquí en Venezuela, te amo. Espero verte pronto. Dios, un besito. Te amo. Bella.